allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Volvemos a estar en directo y volvemos a estar presentes. Se nos fue la electricidad aquí en el estudio, la luz del estudio, ¿no? La que se acaba de ir. Os pedimos disculpas y os damos las gracias por vuestra paciencia, porque esa luz es la luz de hacer. Es eléctrica, depende de cables, de facturas, de fusibles, sirve para iluminar un escenario aquí en donde estamos, para que se nos vea, para que la producción salga lo mejor posible, pero es frágil. Un simple fallo técnico y nos deja a oscuras. Y esa luz seguramente representa nuestros planes, nuestra agenda, nuestros esfuerzos. Sin embargo, la luz de Cristo es otro tipo de foco. Es la que ilumina más allá, ¿no? No depende de la luz eléctrica ni de las circunstancias. Y la Biblia propiamente dice en Juan capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Esta luz no sirve para hacer cosas como la que estamos haciendo aquí, sino para ser. Así que ese apagón que hemos sufrido hace unos minutos y que volvemos a dar las gracias por acompañarnos, nos permite, quizá Dios permite que pasen estas cosas, que se vayan los plomos de nuestra vida, nuestros planes, nuestra salud, nuestra comodidad, que nos quedemos a oscuras, que los micrófonos se apaguen para descubrir una verdad incómoda pero preciosa. La luz artificial se apaga para que nos demos cuenta de que la luz verdadera sigue encendida. Así que vayamos ahora al tiempo, me he tomado un poco esta analogía, es tiempo de nuestra escuela de Biblia, nuestra escuela sabática, y vamos a iniciar este tiempo de análisis bíblico con la última lección de este trimestre. Terminamos trimestre, terminamos temática, vayamos al Valle de Siquem. Estamos invitados a situarnos allí, un lugar con una acústica natural perfecta, situada entre el monte de la bendición, Jericín a un lado, y el monte de la maldición, el monte Ebal, al otro. Estamos en la lección 13, como os decía, que es el final de este viaje trimestral. Y es un momento electrizante. Voy a tomar esa analogía de nuevo, porque Josué nos ha traído al mismo lugar donde Dios le prometió la tierra a Abraham siglos antes. Parece que el círculo se cierra, pero teológicamente algo inquietante está sucediendo, porque Josué, que tiene ya 110 años, está mirando, ha convocado a su pueblo y los mira y sabe que la conquista física ha terminado, pero la conquista del corazón está en peligro. Y les presenta un resumen. Dios os tomó, dice él, Dios os guió, Dios os dio, y ahora sobre esa base lanza un desafío. Hoy en nuestra iglesia en casa no solo vamos a repasar esta historia, sino vamos a renovar nuestros votos con Dios. Así que si os parece, vamos a introducirnos con lo que nos hace, con el resumen, con la pequeña perla que nos da desde el mismo lugar de los hechos el pastor Gerardo Farías. Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios, aquí en el lugar de los hechos. Y hoy con mi esposa hemos venido nuevamente al corazón de acá de Israel. Estamos en un lugar que se conoce como Hotel Shiloh, que tiene que ver con el antiguo lugar donde primeramente se estableció el tabernáculo. Así es, cuando Israel entra a la tierra prometida, ellos eligen este lugar para poner el tabernáculo. Aquí el tabernáculo estuvo por casi 369 años antes de que este lugar fuera destruido y el arca fuera llevado por los filisteos. Así que este lugar es muy especial para todos los judíos. Y de acá vamos a hacer la lección final, la lección 13, donde vamos a ver estas últimas palabras de Josué para el pueblo de Dios. Esas palabras que todos las conocen, que muchas veces quizás
tú las has escuchado o quizás las tienes puestas en algún tipo de póster o de letras, un cuadro dentro de tu casa, donde dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Así que desde este lugar, desde Shiloh, vamos a hacer esta lección. Tenemos entonces para ti preparada una lección muy espectacular. Estamos con unos paisajes tremendos y queremos conocer estas raíces donde por mucho tiempo estuvo el pueblo de Dios y qué es lo que significa servir al Señor, qué es lo que Dios espera de su pueblo, de nosotros. Así que el llamado que hizo Josué, esperamos que resuene en los corazones de cada uno de ustedes. La información nos menciona que este lugar que está acá se la menciona como la plataforma norte. Es decir, en esa dirección está Shiloh, y entonces acá en el norte del pueblo se estableció el tabernáculo. Acá dice la información que hay un rectángulo que se talló en la roca, donde entonces ellos creen que se dejó como un límite, digamos, natural para que todos supieran que de aquí para allá estaba entonces el recinto del tabernáculo. Ahora, ¿qué es lo interesante de este lugar? No solamente tenemos la explanada para el templo, y el templo tenía que haber estado hecho de la siguiente forma. En esta dirección estaba el altar de los sacrificios, y en esa dirección entonces continuaba el tabernáculo. ¿Qué tiene de especial este lugar? Acá vamos a ver una inscripción donde está la gente ahora atrás mío escuchando. Si estaba el tabernáculo acá, ¿qué eventos ocurren acá? Dice que acá se distribuyen los territorios. Es decir, acá se reúne todo Israel junto con Josué y se echan suertes para ver a quién le iba a tocar cada territorio. Pero algo singular también ocurre en este lugar. Acá vino una mujer llamada Ana, con una aflicción de corazón, y acá estaba el sacerdote Elí. Ella no tenía hijos y entonces Elí le dice que Dios había escuchado su oración. Así que estamos en un lugar muy histórico donde pasan eventos importantes en la historia bíblica. Acá entonces también sirvió Samuel, pero tiempo después finalmente este lugar fue destruido. ¿Por qué? Porque Elí y sus hijos no sirvieron al Señor de todo corazón. Ellos lamentablemente pecaron delante del Señor y por eso Dios, junto con toda esta nación, fue entregada en manos de sus enemigos. Estamos en un lugar que muchos creen que es muy cercano al lugar donde estaba el tabernáculo acá en Silo. Y acá se encuentran miles de estos pedazos de vasija. Los arqueólogos que descubrieron esto se empezaron a preguntar por qué habrían tantas vasijas cerca del templo. Y la respuesta es que no solamente al tabernáculo se traían ofrendas de animales, como eran corderos o cabras. También muchos traían ofrendas de grano. También se presentaban libaciones. Y esas libaciones y ese grano se traían vasijas. Y esas vasijas que traía la ofrenda, una vez traída la ofrenda, no podían volver a ser usadas para uso común. Así que, ¿qué es lo que hacían? Quebraban todas las vasijas acá, muy cerca del tabernáculo, y entonces estas quedaban acá. Y este es un poderoso testimonio de que este lugar tiene que haber sido el lugar donde el templo, dijimos ya, estuvo por más de 369 años. Así que, fíjate, toda la geografía, todas las construcciones que habían acá. Recién pasamos por un lugar que decía que acá hubo también un muro cananeo. Esta primeramente entonces fue una comunidad cananea que, así como tantas otras, fueron desposeídas, y acá fue el lugar donde finalmente Israel decide establecer la casa de Dios. Estamos en pleno centro del país, así que ellos sabían, acá estaba el tabernáculo, acá estaba el altar del sacrificio, acá tenían que venir todas las tribus a adorar al Señor. Ahora quiero que nos acerquemos al lugar donde pudo haber estado el tabernáculo. Ahora, ¿por qué venimos a este lugar? ¿Qué relación hay con este lugar con la lección? Y acá, finalizando el discurso de Josué, leemos lo siguiente. Dice en el versículo número 25, entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Dice que todo el discurso ocurre en Siquem, pero mira el versículo siguiente. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina
que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Todo ocurre en Siquem, que queda muy cerca de acá. Y de hecho hicimos una lección en Siquem, así que te invito a buscarla si no la has visto, para que conozcas Siquem. Acá te voy a dejar la descripción. Pero acá la lección dice que todo este evento ocurre en Siquem, pero después vuelven a este lugar, que acá estaba el tabernáculo, y dice que junto al tabernáculo Josué toma una gran piedra, la planta en ese lugar y dice: esta piedra, ha sido testigo de todo lo que hemos dicho. Así que para que ustedes no les mientan a Jehová. Es interesante el uso de un testigo y una piedra, pero esto ya es común en el libro de Josué. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, sacaron piedras del Jordán para que ellos no olvidaran por dónde los había conducido el Señor. Finalizando el libro, nuevamente encontramos una piedra de testigo de todo lo que se había dicho delante del Señor. Así que esa piedra se puso acá. En algún lugar de este sitio tiene que haber estado este árbol que menciona la Biblia. Ahí se pone la piedra cerca del tabernáculo como un testigo de todas las promesas que Israel le había hecho a Dios. Así que al ver este lugar y al pensar en todos los eventos, hablamos de la oración de Ana, hablamos de Samuel, hablamos de Josué. Josué, terminando su vida, él realmente quiere que Israel no olvide este pacto que se estaba renovando, que estaba haciendo Josué nuevamente con el pueblo. Y fíjate que ese pacto, primeramente se hace con Abraham, se hace con los patriarcas. Moisés también hace el pacto en el Sinaí. Después, en las llanuras de Moab, él rehace el pacto con el pueblo. Josué también rehizo el pacto con ellos, muy cerca de lo que era Jericó. Y ahora, al terminar su vida en este lugar, nuevamente ellos rehacen un pacto con el Señor. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Israel constantemente estaba rehaciendo el pacto con Dios? Porque muchas veces Josué era consciente de eso, y él sabía que dentro de Israel todavía quedaban ídolos. Todavía había un corazón que quería servir a Dios, pero que muchas veces servía a los dioses de las naciones. Y eso también es algo que tú y yo tenemos que ser conscientes. Amamos a Dios, queremos servir a Dios, pero también a veces nuestro corazón se inclina por las cosas de este mundo. También muchas veces nosotros nos hemos, sin darnos cuenta, apartado del Señor, y hemos, sin darnos cuenta, quizás querido servir a las riquezas, hemos querido servir quizás de alguna forma agradar a los hombres. Hay tantas formas donde imperceptiblemente quebrantamos el pacto, que siempre es necesario rehacer el pacto. Así que este lugar es muy importante para el pueblo judío, porque acá estuvo la presencia de Dios por muchísimos años. Te pregunto, ¿tú necesitas rehacer ese pacto con el Señor? ¿Será que también te has alejado de Él, te has apartado de Él? Quizás lo sigues amando, quizás nunca has dejado de orar, pero quizás junto con tu vida de oración hay cosas que han estado tomando un lugar que le corresponden a Dios. Te pregunto, ¿te gustaría rehacer tu pacto con el Señor y decirle: Señor, quizás no te he sido enteramente fiel, pero mi deseo es que con tu ayuda yo serte fiel? Este lugar nos recuerda eso, y yo te invito a que tú tomes esa decisión. Y si así lo quieres hacer, pon los comentarios. Yo sé que le he fallado al Señor, pero le pido que me ayude a serle fiel y rehago mi pacto con Él. Volvemos a este lugar y os damos las gracias por la paciencia. Esta pequeña marco que nos ha puesto el pastor desde allá, desde Palestina, desde Israel, nos sirve como marco, como base para afrontar este último capítulo, y vamos a tener
una escuela sabática condensada por problemas que hemos tenido técnicos, y os damos las gracias y os pedimos disculpas. Como dicen los profesionales, problemas ajenos a nuestra... Y cosas del directo, ¿no? Y temas de directo. Pero como no queremos renunciar a estar en directo, pues estas cosas a veces nos pasan. Afortunadamente, muy de vez en cuando, pero no estamos ajenos a ella. Ya veis lo bien rodeado que estoy, con mi compi Felipe, con Esther. Damos las gracias sobre todo a Marcos y a Juan Luis, que se han estado peleando con toda la labor técnica y ya han resuelto esos problemas. Esperemos que no vuelva a pasar durante la transmisión. Y vamos a abordar... Es una escuela sabática, es una temática que nos está preguntando, oye, es la despedida de Josué, pero también podemos dar algunas perlas de lo que ha sido todo el trimestre, así que tengamos un poco en mente todo lo que Josué, el libro de Josué, nos ha transmitido, que espero que haya sido algo valioso. Así que simplemente con esa pregunta, ¿no?, que yo os quería formular como inicio, dice el versículo 1 del capítulo 24 del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales, y en presencia del Señor le dijo a todo el pueblo. El pastor nos ha llevado a Silo, que es donde estuvo en principio aquel tabernáculo itinerante, ¿no?, que viajó por el desierto. Nos ha mostrado Silo, pero no nos ha mostrado Siquem. ¿Por qué pensáis que, siendo el lugar del tabernáculo algo tan central en el judaísmo, en las tribus, algo que Dios quería que fuera la pedagogía del plan de salvación, de esa guía espiritual, sin embargo Josué los convoca en Siquem, que está a unos 15, 20 kilómetros más al norte de esto? Y aquí abrimos, yo sé que es un poco abierto, no sabemos la razón, Josué, pero ¿qué os parece que os suena? ¿Por qué Siquem? Vamos a hacer bibliaficción, ¿no? Sí, un poco así. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, en Siquem estaban los restos de Abraham, ¿no? Que, digamos, era el profeta por excelencia, ¿no? El padre del pueblo de Israel, ¿no? Entonces yo creo que era un poquito, y retomar un poquito lo que decía Victoria esta mañana. Vamos a recordar dónde se inició el pacto. El pacto se inició en Siquem. O la conmemoración, ¿no?, que decíamos esta mañana, ¿no? La piedrecita de Siquem conmemoraba ese pacto, ¿no? Entonces yo creo que era un poquito el hacer pedagogía, decir, bueno, vamos a ver, ¿os acordáis que aquí reposa Abraham? Aquí se le prometió una tierra para nosotros, ¿no? Que ya la tenemos después de 24 capítulos de guerra, ¿no? De lucha y de guerra, ¿no? Lo tenemos ya. Y yo creo que podría ir por ahí. ¿Verdad? Esther, ¿a ti estás de acuerdo o apuntas a otra cosa? Bueno, la lección nos ha llevado también al momento en el que los restos de Abraham y los restos de José, ¿no?, acaban pues reposando en el sitio donde Dios les invitaba a ellos a reposar. Así que me uno a la idea de Felipe, en el sentido de que los seres humanos necesitamos lugares a los que anclarnos, ¿verdad? Y lugares en los que descansar, lugares a los que llegar. Se supone que vamos a alguna parte, que no estamos vagando sin destino, ¿no? Y esto recuerda efectivamente ese momento. Yo creo que es muy interesante además que lo compartamos en fin de año, ¿no? Recordad lo que ha ocurrido. Vamos a reunirnos aquí para recordar lo que aquí ha pasado y para recordar hacia dónde vamos y hacia dónde nos ha traído ya Dios, ¿no? Y dónde vais a descansar de una vez. Porque llevaba mucho tiempo dando vueltas y era momento de descansar, pero no de efectivamente irse de vacaciones a alguna parte, sino de llegar al sitio al que se supone debían ir. Y hay algo que además me resulta muy interesante, y es el tono con el que Josué les habla, porque creo que no fue especialmente, ¿cómo te diría yo?, amable. No porque no fuera, porque dejara de ser amable, sino porque el tono que utilizó para hablar con ellos fue un tono, ¿sabes?, que a mí me ha llamado la atención. Hay varios versículos que me llamaron muchísimo la atención. Ahora lo comentaremos seguramente. Sí. Pero creo que fue un momento para decir, oye, mira, necesitáis recordar unas cuantas cosas y por si acaso yo os voy a recordar quiénes sois. No vaya a ser que ahora que ya estáis aquí descanséis y os toméis esto a broma, ¿no? O sea que, bueno... Hay unas cuantas reflexiones muy curiosas. Vamos a ello, pero quiero, por cerrar esa idea, por no dejarlo en el aire, es verdad que yo tenía aquí apuntado, por ejemplo, en Génesis 12, el primer libro de la Biblia, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, y apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Este es el lugar, ¿no?, donde Abraham, donde empieza todo, donde por lo menos hay un punto de inflexión, ¿no?, en la historia del pueblo de Dios, con esa promesa, ¿no? Y parece que
que les está diciendo Josué, mirad este suelo, ¿no? Fijaos dónde estáis. Aquí Dios hizo una promesa a un anciano hace ya 500 años y hoy estáis viendo que su descendencia, que somos nosotros, está tomando, pues está en ella, está tomando su dominio, o sea que le está mandando el mensaje de Dios ha cumplido la promesa. Sí, además si cogemos el capítulo 24 y empezamos a leer los primeros versículos, vamos viendo cómo va haciendo un análisis, no un recordatorio de, bueno, aquí se le prometió a Abraham, ¿no? Y a su padre, ¿no? Que algún día rendirían culto al verdadero Dios y que se le establecería una nueva tierra y que Abraham recorrió la tierra y multiplicó su descendencia, y entonces luego habla de Isaac, de Jacob, de Esaú, va renombrando a todos aquellos héroes del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo va repasando cómo Dios había ido cumpliendo, como tú decías, la promesa, las distintas promesas que Dios le había hecho, ¿no? Yo creo que está preparando el terreno, ¿no? Porque luego sabemos lo que pasa, ¿no? Y la famosa pregunta, ¿no? Que no sé si me estoy adelantando por eso. No. Vamos a ir, como tenemos condensado, para no... Vamos al segundo punto, que era un poco cerrando eso de apelar a la memoria. Sí, va apelando a la memoria, y sobre todo hay una cosa que, un poquito recordando lo que Victoria nos ha dicho esta mañana, ¿no? Un poquito el ver hasta aquí nos ha conducido Dios, ¿no? Sí, hasta aquí nos ha llevado Dios, y ahora es cuando a nosotros nos toca hacer nuestra decisión, ¿no? Tomar nuestra decisión. Exacto, que la lección además nos recuerda muy brevemente que el que hizo todo fue Dios. La lección nos recuerda repetidamente aquello de los verbos: yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré. El protagonista de la historia hasta este momento no han sido los israelitas. El protagonista de la historia, el gran protagonista y el guionista de la historia es Dios. Y eso es algo que también le recuerda en ese relato. Qué importante, ¿no? Que Josué, que el líder, que los líderes no se pongan la medallita enseguida, y qué ejemplo para nuestros líderes de hoy, del siglo XXI, donde enseguida dicen que no se ponen medallitas, pero salen para la foto enseguida, ¿no? No, claro, eso a mí me recuerda un poquito a una caja de herramientas, ¿no? Si cuando tú conoces a gente que le gusta el tema del bricolaje y entra ahí a su sala, ¿no? A su templo del bricolaje, ¿no? Y tiene todas las herramientas colocadas, ¿no? Dicen, madre mía, cuántas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden hacer estas herramientas? Bueno, esas herramientas podrán hacer muchas cosas si hay una persona, ¿no? Si hay unas manos. Que hay unas manos, ¿no? Que ponen en marcha, ¿no? Y un poquito yo creo que Israel eran esa caja de herramientas, ¿no? Ellos podían hacer muchas cosas, pero necesitaban, como decía Esther, ¿no? A quien pusiese esas manos, ¿no? en funcionamiento, ¿no? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Nosotros somos herramientas que podemos hacer muchas cosas. Ahora, ¿cuándo empiezan a funcionar, ¿no? ¿Cuándo empezamos a funcionar? Además, hablando de esa caja de herramientas en las que todas tienen un papel, pero todas son necesarias, me recuerda lo que dice el apóstol Pablo con el cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Aquí vemos el valor de la comunidad. Es decir, Josué ha llevado al pueblo todos allí, desde el más importante al menos. No ha cogido, bueno, vamos a juntar a lo más granado, ¿no? Traeme un representante, o vamos a solo los elegidos, y fijaos, ¿no? Lo que ha dicho Dios, todos. Sí, con lo cual el corporativismo dentro de la propia iglesia, ¿no? Venid todos aquí, que todos, ¿no? Ese mensaje potente, ¿no? Y Josué está diciendo, aquí vamos todos, ¿no? Somos cada uno de un clan, cada uno de su padre con su preferencia. A mí me gusta el sol, a otro le gusta la montaña, ¿no? Pero todos somos necesarios. Eso es un mensaje también que parece superfluo, pero en un contexto donde nosotros somos una generación profundamente individualista, donde el mensaje de individualidad, incluso en la iglesia, enseguida a mí se me cuela bueno, pues lo hago yo solo, ¿no? No necesito a nadie, ¿no? Enseguida, aunque no lo verbalizamos muchas veces con nuestras actitudes, parece que dejamos ese tipo de mensaje como diciendo, bueno, pues no necesito a nadie, lo hago yo. O cojo a los míos, ¿no? A los que me caen bien, tal. Y aquí Josué está diciendo, no, Juanfra, no. En ese aprendizaje debemos poner en valor que todos somos importantes para Dios, y que independientemente de la función,
en un momento de celebración, en un momento de marcar un objetivo, en un momento de decir, estamos todos aquí, todos. Entonces ese valor de comunidad me parece muy interesante también, que Josué lo ponga aquí diciendo, no, aquí no sobra ninguno, sino que... Oye, y en esa línea, en el libro de Josué hemos aprendido lo grave que puede ser el impacto de una sola persona. Sobre el grupo, lo hemos ¿no? recordado en algunas historias, es decir, la individualidad hasta el punto de que toda la colectividad se afecte por los hechos de una sola persona. Es cierto, sí. Lo cual evidentemente nos da a todos un valor muy importante para bien, pero también para mal. El no impacto solo que podamos dejar claro. en la comunidad puede ser muy grave. Y no solo, Esther, por lo que tú dices de que en un momento dado alguien sale... comete un error. Y ese error... Sí, influye en la comunidad, en el sino resto también de personas. en la responsabilidad de los demás de decir, bueno, si ha salido un lunar en mi grupo, lo que hay que hacer es gestionarlo. Hay que preocuparse, hay que ver qué ha pasado aquí, es decir, no taparlo, no desecharlo, no decir, bueno, sino eso también es importante, es decir, todos vamos para las buenas y para las malas, creo que es importante que vamos todos a una. Pero vayamos un poco entonces a ese contexto que tú decías, que Josué parece que mira como diciendo, aquí me estamos viendo, pero ¿por qué dices tú esa mirada un poco así de Josué como el gesto torcido? Bueno, hay varios de los textos que seguramente repasamos, he anotado alguno, pero en el cual más o menos les viene a decir, oye, mira, que ya sabéis lo que tenéis que hacer, pero tened cuidado porque a lo mejor no lo hacéis. O bueno, buscaos a quien sirváis porque a lo mejor hasta se os ocurre no serviros, ¿no? Y mirad que hay mucho idólatra todavía entre vosotros. A mí uno de los textos que me ha llamado mucho la atención esta semana, que viene en la lección del viernes, no es de la Biblia, es del Espíritu de Profecía. Yo lo he marcado y me ha dejado impactada, pero súper impactada, porque decía, aunque una parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas. Ningún celo ni seriedad caracterizaba su servicio. Y esta frase es muy potente. Algunos eran idólatras de corazón que se habrían avergonzado de reconocerse como tales. Resulta que uno de los problemas de los que habla Josué a lo largo de varias partes del capítulo 24 sobre todo, tiene que ver con que todavía había bastantes ídolos escondidos debajo de alguna almohada o debajo de alguna manta. Y eso me ha invitado a pensar en nosotros hoy, que a lo mejor somos bastante idólatras de corazón, como dice el texto, pero nos avergonzaríamos de reconocerlo en público. Y muchas veces las cosas iban mal e iban muy mal por todas estas cositas ocultas que por si acaso Josué les dice habrá que ver si efectivamente estáis de un lado o estáis de otro. Y me ha llamado mucho la atención, porque les hace un guiño así como que, ¿sabéis? No tengo yo muy claro si vais a hacerlo bien. ¿Sabéis? Me da la sensación que sabemos echado que a lo mejor la cosa no va a ser tan fácil. O bueno, vosotros haced lo que queráis, yo y mi casa serviremos a Jehová, y vosotros decidid lo que queráis. Algunos de los versículos parece tener este tono, lo cual me llama mucho la atención. El tono lo ponemos nosotros y podría ser así. También podría ser de otra Pero es lo divertido, manera, ¿no? El ponerle nosotros el tono, ¿no? Claro, no es como un mensaje de WhatsApp que no sabes cómo lo ha escrito el que lo ha dicho, ¿no? Si te interesa carga. que vaya mala, tú lo leas mala y entonces dicen, ¿ves? Sí. Claro, podemos verlo así como diciendo, haced lo que queráis, pero yo voy a tirar por aquí. O también puede ser con, no sé si fue con dolor o fue con compasión, como diciendo, siendo consciente de que en aquella comunidad pues había gente que nadaba y guardaba la ropa, ¿no? Que decir claro. Sí, mucho Dios, pero luego, oye, te dediques a hacer otras cosas o ir con los vecinos de los baales de los vecinos, ¿no? Y vete a saber, ¿no? Que me están... Un tipo valiente. Estaba buscando uno de los versículos. En el 15, del capítulo 24. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Es cierto que en cualquiera de los casos... Directo. Sí, en cualquiera de los casos, Esther los confronta. Es decir, exacto, esa es la idea. Los pone de cara a la realidad. La carta encima de la mesa. Eso es. No vale aquí medias tintas. Y a mí me parece que eso es muy interesante, José, como diciendo, vale, cerremos el círculo que decías tú, Felipe. Es decir, Abraham, tiremos de memoria. Bueno, ¿y ahora qué? Yo creo que Josué era un líder ejemplar. Él sabía que su liderazgo estaba a punto de terminar. Es decir, no por motivos de que no fuese buen líder, sino porque por edad iba a fallecer en breve, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que él quería cerrar su etapa, es decir, dejar su impronta. Y su impronta es cumplir con el plan que Dios tenía para él, de construir un pueblo. Uh-huh. Entonces yo creo que si fuésemos
estas personas, ¿no? Como hemos visto ahora a raíz del discurso del rey, ¿no? Que analizan todo el discurso y todas las circunstancias. Yo lo veo que fue un discurso ejemplar. Sí, igual que tenemos la oración modelo, yo creo que este sería un discurso modelo. Presenta primero todo lo que Dios ha hecho por el pueblo, ¿no? Y él lo que quiere es que el pueblo también se comprometa. Entonces, es verdad que durante, como hemos dicho, los primeros versículos va diciendo todas las bendiciones que han recibido, como Dios le va recordando, porque hemos de pensar de que quitando quizás él, y no sé si alguno más, ninguno vio la salida de Egipto, ¿no? Estamos hablando ya de segunda y a lo mejor terceras generaciones, ¿no? Y entonces él tiene que hacer una labor de decir, chicos, fijaros lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, yo quiero que ahora os comprometáis, ¿no? Y aquí vuelvo otra vez a echar mano de Victoria, ¿no? Y aquí llegan los propósitos, ¿no? Y salta todo el pueblo, sí, vamos a seguir a Dios, ¿no? Sí. Les duró menos que a mí el propósito de este año, ¿eh? ¿Dónde? Claro, porque Josué, es lo que tú dices, ¿dónde está el pegamento? Me llama la atención aquellas familias que tienen una presencia, por ejemplo, en la iglesia muy fuerte, pero que a lo mejor se le muere el abuelo o el tío o el padre tal, y en muy poco tiempo los hijos, los nietos, desaparecen, por ejemplo, de la vida de la iglesia. Digo visualmente, ¿eh? Luego cada uno, por no entrar más allá de cuál será su relación con Dios. Pero parece como que mientras estaba el abuelo, mientras estaba el padre o el tío que era, no sé qué, tiraba para adelante, iban todos a una, ¿no? A la iglesia, todos, no sé qué, participando en todo, no sé qué, haciendo una labor impresionante. ¿No está esa persona? Porque ya a lo mejor ha fallecido, ya era muy, muy mayor, y se difumina todas esas relaciones y ya dejan de venir a la iglesia tal. Yo me he dado cuenta que ha pasado. Entonces, salvando las distancias, que digo que obviando la relación que cada uno tenga con el Señor, pero hablando de comunidad, de grupo, Josué dice, vamos a ver, el día que yo no esté, a ver si hemos hecho mal, aquí hemos puesto un mal cimiento. Yo soy Josué, ¿eh? Me he liado a mamporros con todo el mundo, con los amorreos, con no sé qué, hemos salido para adelante. Aquí hemos llegado, hemos plantado las tiendas, hemos hecho tal, las aldeas ya están más o menos asentadas. A ver si el día que yo falte... A mí, mira... el pegamento... ¿Cuál es el pegamento? ¿El pegamento soy yo o el pegamento tiene que ser Dios? La semana pasada estuve en la escuela sabática de los jóvenes y ellos estudian la escuela sabática de inverso. Y está muy bien porque a veces se corresponde con la de adultos, pero por ejemplo se da el caso de que lo que ellos estudiaron la semana pasada es lo que nosotros estamos estudiando esta semana, ¿no? Y había una frase que a mí me gustó mucho y que yo se la dije a ellos, que dice, Dios no tiene nietos. Correcto. Entonces le dije, sí, ¿podéis explicar esta frase? Sí. Y es verdad. Es decir, ellos enseguida relacionaron y dijeron, pues claro, de que todos somos hijos de Dios. Exacto. Y entonces a mí me chocó mucho porque estamos muy acostumbrados a escuchar, y hemos leído varias veces en el libro de Josué, ¿no?, la famosa frase, el Dios de tus antepasados. Hijo de tal, hijo de no sé el qué. Hijo de no sé qué, el Dios de tu padre, de tu no sé. No, perdona, aquí lo que Josué está diciéndole, chicos, el Dios de vuestros antepasados era de vuestros antepasados. Fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Moisés, fue mi Dios, pero es el momento de que vosotros no viváis, como tú decías, no viváis del abuelo que era adventista, ¿no? O del padre que era adventista. No, es que vosotros ahora es cuando tenéis que decir, ese Dios de mi padre, de mi abuelo, a partir de hoy va a ser mi Dios. Y por eso les ponen esa tesitura, ¿no?, de decirle, bueno, os toca elegir. Y además que me gusta porque hemos hablado muchas veces, ¿no?, de libre albedrío, ¿no?, y de la posibilidad que Dios nos da, ¿no?, dentro del amor de Dios. Y aquí se ve otra vez Josué, como ya hemos comentado una vez, es un anticipo de lo que luego iba a ser Jesús, ¿no? Y Josué eso dice muy claro. Yo os he enseñado desde el principio, desde Abraham hasta ahora, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Elige.
Lo que pasa es que humanamente, pues ya sabéis lo que pasa. El pueblo dice, sí, claro, perfecto. Bueno, en ese todo lo que momento sea bueno, en ese momento se vienen arriba. de espumillón, ¿no? De suflé, ¿no? Claro. Ahora. Pero qué importante esto que dice Felipe, porque es uno de los valores que a veces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, enseguida ponemos unas relaciones y un Dios y tal, y aquí todo el mundo pasa por lo que yo diga y no sé qué. Pero fíjate lo que dice, lo que tú estás diciendo es el versículo 15 de Josué 24. Pero si no queréis servir al Señor, elegid hoy a quién Claro. vais a servir. Sí, vais. Libertad, ¿no queréis a Dios? Pues, escúchame, no voy a decir que no pasa nada, porque va a traer unas consecuencias, pero que es vuestra decisión, que aquí no se obliga a nadie, Dios no obliga a nadie. Eso es muy importante porque Oye, muchas veces... pero hagamos un guiño también importante. En aquella época, por lo visto, si el líder decidía seguir a alguien, todos Hacían hacían eso. eso. Sí, sí, Claro, sí. lo cual Lo es un cual es un mensaje mensaje equívoco. Es decir, Claro. equívoco desde la desde la perspectiva de lo que estamos comentando. Pero no es el mensaje Yo que en mi transmite casa- Dios. Claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, pero los de tu casa tienen libre albedrío, no hacen lo que quieres Claro. tú, o no debería esto no funciona así. Ujú. La salvación y la elección es individual, eliges tú. Si tiene que elegir tu padre, en algunos casos elige a tu marido, en algunos casos elige a tu padre, y de repente, Cierto. en verdad, estabas obligado u obligada a seguir al Dios de tu padre o al Dios de tu marido. Claro, esto es una cuestión humana, ¿eh? No tiene nada que ver con el mensaje. Y eso tiene que quedar claro, especialmente en el siglo XXI, donde hay gente que quiere todavía decirte a quién tienes que creer Ujú. y qué tienes que escoger. Pero esto va de relación individual. Esto no va de la relación de mis padres con Dios, ni de mis abuelos con Dios, ni de mi pareja con Dios, ni de los que son presuntamente de mi casa. Esto va de quién eliges tú, en primera persona en singular. Ya está. Claro, el tema es que Josué parece como que, lo que tú decías, Felipe, todo el pueblo dice, entonces el pueblo dijo, versículo 16, no permita al Señor que le abandonemos por servir a otros dioses, ¿no? Como diciendo, "Ah". No, como- Estaban ahí el optimismo, ¿no? Que rebosaba, ¿no? Como dicen a veces en la tele, ¿no? El Claro. soufflé estaba súper inflado, ¿no? ¿verdad? Pero yo creo que aquí es donde Josué se da cuenta, dice, aquí Uy. mucho, os estáis viniendo arriba, os estáis diciendo- Vamos a bajar, ¿no? son palabras, lo estoy diciendo de corazón porque versículo 19, pero Josué les dijo, el pero que tú decías, Esther, Sí. pero Jesús les dijo, vosotros no podréis servir al Señor porque eres un Dios santo y celoso que no tolerará vuestras rebeliones y pecados, diciendo, vamos a ver. Este es fuerte, ¿eh? Claro, aquí está diciendo, no me fío de vosotros, o que, ¿por dónde va Josué? Porque aquí... No, les está pidiendo coherencia. Vosotros decís qué tal, pero sé que tenéis ídolos en las habitaciones. Le está pidiendo Claro. sinceridad. Yo creo Claro, que- ¿no? honestidad. Honestidad, que sinceridad. sí, sí. Vale, tú estás diciendo, volvemos a los propósitos de Año Nuevo. Tú estás diciendo, yo este año pienso ir al gimnasio todos los días. Vamos a ver. Sé honesto contigo mismo. Voy a hacer no sé qué, o si saca malas notas, voy a estudiar 14 horas al día. Vamos a ver. Hay por ahí un reel de estos de Instagram que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Sobre el tema este de los propósitos, ¿no? Y se ve así un grupo de dibujos así, como estamos nosotros ahora mismo, pasos de peso, ¿no? Y dice, bueno, este año vamos a perder peso, y se ven todos los muñecos, sí, y este año vamos a comer menos, sí, vamos a alimentarnos mejor, sí, y vamos a empezar mañana, y se van todos, ¿no? Es decir, que un poco lo que Josué está pidiendo es eso. Sí, sí, sí. Es decir, vale, vosotros habéis dicho que queréis elegir al Dios verdadero. Vamos a ser honestos. Ujú. Como dice Esther, ¿qué tenéis debajo de las almohadas? Mm. Sacarlo, renunciar a ello, ¿no? Entonces yo creo que aquí cuando ya empiezan pues ahí a bajarse, ¿no? Se desinfla el suflé, ¿no? Sí, sí, sí. Y vuelven a decir, eso no sucederá, nosotros serviremos al Señor, versículo 21. Y entonces Josué le dice, vale, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Es como, hasta aquí llegamos, ¿no? Vamos a perder peso, ¿de verdad que nos ponemos mañana? Estamos, ¿sí? ¿Lo hacemos en serio? Venga, pues... Yo creo que mejor después del roscón, ¿no? Y Josué les dijo, quitad entonces todos los demás dioses que hay entre vosotros y Eso volveos de todo corazón al Señor y Dios de Israel. A mí me gusta esto porque Josué lo lleva a una relación, es decir, algo visible, pero volveos de todo corazón al Señor. Josué lo tiene muy claro, ¿eh? Esto no va de tradiciones, de cumplir normas, de aparentar, de ay, qué buenos somos, ¿no?
de todo corazón. Quitar los dioses, pero de todo corazón. Que sea eso lo que tú anhelas, eso, tú quieres eso. Entonces me parece tan bonito lo que tú decías, el cuadro que a Josué dice, os he juntado aquí no para solo reír, hacer una fiesta y un gran banquete. ¿Qué decisión tomamos a partir de ahora? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuál es vuestro compromiso? Y me parece... Y les invita a reconocer la realidad. Claro. Es decir, un poco el guiño a lo que yo comentaba antes. ¿Qué pasa? Que en el año 2026 casi no somos idólatras, porque nosotros pensamos que no somos idólatras porque no tenemos imágenes. Pero si sirves a otros dioses que no son el verdadero Dios, eres un idólatra. Claro. Empezando por ti mismo, cuando te adoras, ¿no? Hay algún comentario de Elena White al hilo de esto que dice que la verdadera santificación, porque de lo que hablamos es de, efectivamente, la verdadera santificación, es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el kit. Y claro, eso es el estilo de vida que tienes, y eso es quitar a los ídolos, empezando por el yo de tu vida. No funciona de otra manera, no es tan, en verdad, sofisticado ni tan complicado. Ama a Dios sobre todas las cosas, que Él sea tu verdadero Dios, y por lo tanto, ama al prójimo como a ti mismo. Así está de explicado y así de simple, para empezar. Pone allí, dice que hizo Josué un pacto con el pueblo, Sí. cogió una buena piedra, algo que perdurara, diciendo cada vez que miremos esto, el valor de tener algo visible también. Y me parece muy interesante que no escoja el tema de la iglesia, es decir, de que no lo haga en el contexto de la iglesia, que sería Silo, el tabernáculo, sino que él apela a las raíces. Vayamos a donde todo comenzó. Vayamos, Entonces, esa potencia, ese compromiso, ese volver un poco a cada uno de nosotros que sabe dónde está su raíz, de cuándo hizo ese primer pacto con Dios, me parece que apelar a eso, a lo mejor es más útil, en vez de hacer una oración, y no digo que esté mal, en un banco de tu iglesia, a lo mejor plantearse dónde está la raíz, dónde te encontraste por primera vez con Dios, dónde quieres renovar eso, porque a lo mejor si vuelves a esa raíz y te conectas más, vuelves a tener. A mí me parece muy potente y muy revelador eso, ¿no? Y tenemos que ir ya concluyendo, así que vamos recogiendo un poco y esas conclusiones. No quiero que os dejéis nada en el tintero, así que Felipe, cosas que no quieres que se nos olviden. Pues a mí me gustaría hacer una conclusión personal, ¿no? Es decir, a mí me gusta en todas las lecciones sacar algo que me pueda valer para mí. Y yo creo que mi conclusión personal es de este capítulo 24 de Josué es que cada día debemos de elegir a quién servimos. Y no es una decisión que sea automática, ¿no? Por lo que somos, por la iglesia en la que estamos o por lo que decimos que creemos, ¿no? Sino que es una elección consciente y renovada. Y eso supone, pues eso, servir a Dios con sinceridad, ¿no? Y para eso, pues, es importante algunos aspectos. Por ejemplo, poder reconocer cómo Dios nos ha sido fiel con nosotros a lo largo de nuestra historia, tener la capacidad de ser libres para decidir. Como decíamos antes, eliminar esos ídolos modernos, ¿no? Que habría que ver qué es un ídolo, ¿no? Claro. Y sobre todo vivir con coherencia. Yo creo que lo que Josué le pedía a su pueblo es ser coherentes con lo que queréis. Por eso hay un versículo, ¿no? Cuando pone la piedra, no dice, es que esta piedra os va a servir para confrontar, para ver realmente lo que sois y lo que habéis prometido hoy y lo que estáis cumpliendo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Es decir, Josué lo que pide, o lo que nos pide a nosotros también hoy, es que decidamos a quién queremos servir, ¿no? Y que sea una decisión consciente nuestra y que se atenga a nuestras circunstancias y a nuestras posibilidades. No sea un sufle de cibo. Como me ha tocado la patata, ¿no? Lo que me está diciendo Josué, he decidido hacerlo, pero cuando pase el 2 de enero, el propósito se vendrá abajo. Tienes toda razón. Esther, antes de darte a ti la voz y que estoy deseando escucharte, me viene a la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces en los estudios bíblicos, cuando se da ese primer acercamiento a la Biblia, estamos más preocupados de enseñar doctrina y normas y que aprendernos esto y lo otro, antes de enseñar a enamorarse de Dios, ¿no? De cómo Dios nos ha guiado, por ejemplo, a nosotros en el pasado y cómo seguramente a esa persona
sin saberlo y sin ser consciente, Dios está también presente en su vida. Y muchas veces estamos más pendientes de todo eso accesorio, ¿no? De todo lo que la Biblia, los datos y las normas, antes de verdaderamente conectarnos y enamorarnos de Jesús. Esther. Yo a lo mejor me haría una paráfrasis de alguna de las preguntas que nos planteaba la lección con respecto a lo que podría ocurrir con el pueblo de Israel después de ese momento en el que dicen nosotros vamos a servir a Jehová. Parafraseo. Y está muy ligado a lo que nos decía Victoria también en la primera reflexión. Lo hago personal. ¿Será Esther fiel al Señor? ¿Será capaz de continuar la tarea inacabada de poseer toda la tierra? Es decir, en el camino a la tierra prometida. ¿Se aferrará a Dios y no caerá en la idolatría? ¿Mantendrá Esther, porque ya es la siguiente generación, la misma dirección espiritual trazada por aquellos que la precedieron? Bueno, dice la lección que al leer el libro de Josué, cada generación sucesiva del pueblo de Dios debía hacer frente a estas mismas preguntas y que el éxito depende de la respuesta. De manera que tengo frente a mí un año 2026, pero tengo frente a mí, una vez más, un día más, una semana más, un sábado más, un año más, la posibilidad de escoger a quién sirva. Y yo no quiero servir a los ídolos, yo quiero servir al verdadero Dios. Y tengo que ponerme otra vez en el camino, y tengo que ponerme otra vez en el sendero correcto, y tengo que buscar otra vez debajo de esa almohada y tirar, quemar, romper esos ídolos que muchas veces están siendo lastres, evidentemente, en mi vida. Pero yo soy la depositaria de esa elección. Y tengo que poder aprender de gente coherente y honesta como Josué, cómo elegir correctamente y cómo confrontar también a veces cuando ocurre esa idolatría que puede estar a mi alrededor. La mía, pero también la de los demás. Y de esta forma tomar una decisión sabia, la decisión de servir a Jehová. Yo espero que ese sea el camino de cada día y es lo que quiero también para mi vida y para la de quienes están a mi alrededor. Hablando de este tipo de ídolos que a veces tapan nuestra relación con Dios y lo que estáis comentando, ¿no? Merece la pena que cada uno se plantee esos dioses de bolsillo que yo creo que algunos todavía tenemos, ¿no? Y que nos ocultan al verdadero Dios. Quizá el dinero, quizá el estatus, la confianza en otras historias, ese tipo en el yo. Y sin embargo, Dios nos sigue cuestionando, ¿no? ¿Serviremos a Dios por nuestra propia fuerza? Que es lo que yo creo que plantea también Josué, ¿no? ¿Crees que le vas a servir porque eres bonito y porque eres tan sabio y porque sabes tanto o porque te crees tan bueno? Y no significa que Dios quiera que seas perfecto, porque no lo somos. No nos pide esa perfección ya, pero sí que pide exclusividad. Yo sí creo que nos pide que Él sea lo primero en nuestros corazones, a pesar de que sabe que vamos a fallar, a pesar de que sabe que vamos a meter la pata. Así que, bueno, nos animamos a seguir conociéndolo, a seguir agarrado de Él, porque yo creo que la esperanza, y yo creo que lo que de Josué, entre otras cosas, nos transmite, es que Dios nos conoce tanto, nos invita, pero sobre todo nos acepta y nos está llamando. No solo dice, mira, Juanfran, te quiero tanto que te he elegido yo. Ese pacto que tú crees que haces conmigo o esas fuerzas que tú crees que tienes es porque yo ya me he fijado en ti. Me parece muy interesante lo que Felipe comentaba, ¿no? Al principio, mira lo que Dios ha hecho esto, Dios ha hecho esto, Dios. El verdadero protagonista no somos cada uno de nosotros, el verdadero protagonista de nuestra historia es Dios, porque nos quiere tanto. Y Dios sigue peleando tus batallas. Claro. Dios sigue peleando por ti. Y esa es una esperanza maravillosa también. Así que esa declaración nos invita a depender de Él, a seguir dependiendo de Él, ¿no? Así que yo creo que con este punto seguimos avanzando en el programa, dejamos este trimestre, empezaremos la semana con una nueva temática, abordaremos una sobre los libros de Colosenses, las cartas de Colosenses y Filipenses, y estaremos aquí en directo para seguir comentando y aprendiendo. Vamos a conectar con la capilla, vamos a transmitir el sermón, hoy todavía no está disponible, como estamos en directo. Sí. Aguantamos un poquito porque abajo en la capilla están ultimando el comienzo del sermón. En este minuto extra que nos va a dar Orángel, que todavía no está de pie, pero no ha iniciado ahí el tema, me gustaría hacer un comentario, y es sobre el tema de los ídolos. Y a veces decimos que un ídolo puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser
toda una serie de cosas. Y a mí me viene a la mente otra interpretación de ese tipo de cosas. Yo creo que cualquier acto de nuestra vida se convierte en un ídolo cuando sacamos a Dios de ese acto, ¿vale? Sí. Si nosotros tuviésemos la misma conciencia que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Josué, ¿no? O como Josué hemos visto en ese discurso que dio, ¿no? Y supiésemos de que todas las victorias que han obtenido han sido gracias a Dios, que todos nuestros éxitos laborales son gracias a Dios, que todo el dinero que podemos tener atesorado en nuestra cuenta bancaria, en nuestra casa, es gracias a Dios. Todo ese tipo de cosas no son ídolos para nosotros. A ver si me entendéis. Perfectamente. Sí, yo creo que el problema de la idolatría está en que sacamos a Dios de nuestra vida. Y entonces todas las cosas que hacemos, las hacemos porque son ídolos para nosotros. Pues ahora sí que me parece que ya está el predicador de hoy, Orángel, en el atril. Vamos a dar paso.